Veníamos contando que este miércoles las organizaciones que defienden los derechos de personas con discapacidad y los trabajadores del Hospital Garrahan ya habían hecho la semana pasada una conferencia conjunta y lo que hacían era anunciar nuevas medidas. Una tiene que ver con que este miércoles a la tarde se abrazan y convocan a Plaza de Mayo y van a hacer un encendido colectivo de velas. Están buscando que se cumpla básicamente la ley de emergencia en discapacidad y la ley de emergencia en pediatría, más allá de este anuncio de un refuerzo que no viene a compensar todo lo que dice la ley de emergencia en ambos casos, que no se cumple. Estamos en comunicación con Alex Goldman, representante del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, CAIDIS. Alex, buenos días. Florencia Halfon te saluda. ¿Cómo te va? Hola Florencia, bueno, muchas gracias. Y bueno, acá trabajando sobre la convocatoria para este miércoles en Plaza de Mayo por un 2026 sin emergencias. Alex, todo este año y un poco del año pasado estuvimos hablando con representantes de los dos sectores para tratar de entender cuál era la pérdida, cuál era la... Bueno, por un lado la pérdida de poder adquisitivo, podemos decir, en los trabajadores del Garrahan, pero también lo que estaba pasando con las prestaciones en discapacidad. Y a esta altura, después de que el gobierno un poquito en los últimos meses eh, reforzó aquellas prestaciones y también en el caso de los salarios del Garrahan, igual siguen con atrasos e igual se promulgaron las dos leyes, pero no se cumplen. ¿Podrías describir ahora cuál es ese panorama de pérdida de poder adquisitivo con lo poco mucho que se haya recuperado en estas últimas semanas? Sí, bueno, en realidad en discapacidad el tema es tremendo porque aunque el gobierno anunció un aumento que va desde el 29 al 35%, Uh-huh. debido a la emergencia terrible que había en discapacidad, el último aumento, los aumentos en discapacidad siempre los regula el Estado, lo recibimos en diciembre del 2024. Estamos en emergencia en discapacidad y tenemos un atraso arancelario que supera el 70%. Nos anuncian un 29 que lo empezamos a percibir en febrero, marzo, abril, debido a los atrasos Uh-huh. del 2026. Más de un año sin actualización y nos encontramos con personas con discapacidad que están en situación de abandono, con profesionales que dejan de atender porque los aranceles son insuficientes, centros de día, SET que están cerrando sus puertas, están al borde del colapso del sistema por falta de sostenibilidad. La situación es tremenda, ¿no? El Ejecutivo, bueno, afirma que no aplica la ley por falta de equilibrio fiscal. Eh, Nosotros, bueno, vemos una realidad completamente distinta, ¿no? Porque vemos que mientras niegan estos recursos que son esenciales, se conoce que la administración de Españolo habría montado un sistema de sobrefacturación con los grandes laboratorios, ¿no? Entonces, no es que no hay plata, digo, no hay plata para las personas con discapacidad, pero sí para robársela, ¿no? La contradicción es muy fuerte, está muy a la vista, ¿no? Intentan instalar un relato de las pensiones truchas, cuando en realidad quienes estaban robando los fondos eran ellos mismos, ¿no? Es de una bajeza total lo que está sucediendo. La justicia En el, respecto de las prestaciones, tengo entendido, incluso ya confirmando una primera decisión, llamó a revertir esos recortes en las pensiones, ¿no? sí, la justicia, hubo un amparo colectivo iniciado en la provincia de Catamarca Sí. y llama a revertirlo y a restituir la totalidad de pensiones, que debería haber un cronograma de pagos. Ahora, a partir de este mes de diciembre, deberían estar cobrando todas las personas que, bueno, que perdieron sus pensiones debido a una auditoría cargada de inconsistencias, de irregularidades que señaló el juez, y que además que una auditoría que tuvo un gasto fiscal de 23.000 millones para el Estado. ¿No? Dieron de baja 190.000 pensiones que ahora se están restituyendo. ¿Está pasando Eh, eso? ¿Se están restituyendo? Según se tiene que restituir ahora en diciembre, ¿no? Por ahora Nosotros no desde CAI sabemos. que, no tengo confirmación en esto, Claro, hasta el momento, hasta hace 2 días atrás todavía no se habían cobrado. claro. Eh, Nosotros desde CAIDIS estamos de acuerdo con un Estado transparente, ¿no? O sea, desde ya que nadie debe cobrar por una pensión si no le corresponde. No, lo que nosotros señalamos es que pusieron el foco en los discapacitados
para desviar la atención, mientras en realidad la plata se la llevan los propios funcionarios, ¿no? O sea, hay como una estrategia que persiste, ¿no? Mientras tanto le da la cara para decir que no hay plata, ¿no? Y niega una ley que fue votada 4 veces en el Congreso, ¿no? Hoy el sistema está al borde del colapso, no tanto los hogares, los SET, los centros de día, están colapsando, están cerrando en todo el país por falta de recursos, Mm. ¿no? Eh, Alex, y esto que decís de, bueno, una ley que fue vetada, después fue confirmada y después tuvo que ser promulgada, pero que no se cumple. Ahí la justicia no está avanzando, ¿no? bueno, sí está avanzando a sus propios pasos. Claro, con sus Hay un tiempos. amparo presentado, el anterior de pensiones fue en Catamarca, el que me consultas por prestaciones es en Campana. Mm. Desde Caidis adherimos, hay más de 20 organizaciones que adhirieron y cientos de personas con discapacidad. Muchas de las organizaciones que integran el Foro Permanente de Discapacidad y Derechos también adhirieron. Bueno, hubieron un montón de estrategias dilatorias para que este amparo no se retrase y bueno, pero finalmente se confirmó el juez en Campana y bueno, estamos muy a fin de año, estamos muy cerca de la feria judicial, estamos esperando que haya una sentencia pronta del juzgado, pero bueno, lleva sus tiempos. ¿Y esa es la única vía ahora para que se cumpla la ley, la judicial? Bueno, nosotros hicimos todo, ¿no? Fuimos con la ley de emergencia en el legislativo, tuvimos numerosas reuniones con el Ejecutivo, de la Agencia Nacional de Discapacidad, llevamos cartas, peticiones, le señalamos las situaciones que estamos pasando. Hoy las instituciones tienen que pagar sueldos, aguinaldos con aranceles de diciembre del 2024. Nos ponen en una situación límite. Mm. No estamos, los fondos que ingresan no alcanzan para cubrir los gastos mínimos y necesarios. Entonces no encontramos ahora otra salida de que el juez, que le pedimos encarecidamente que haga justicia, que bueno, que haya una sentencia y que pueda resolver la situación que el Ejecutivo se niega a hacerlo. ¿Y ahora hay diálogo con el Ministerio de Salud? No hay un diálogo fluido, en realidad no hay, con el Ministerio de Salud no tenemos diálogo, siempre le entregamos notas que nunca nos convocaron a hablar desde el Ministerio. Mm. Eh, con quienes tuvimos diálogos es con la Agencia Nacional de Discapacidad, pero lo que necesitamos es una decisión política, porque nos juntamos a conversar y las cosas no se resuelven. Claro, No, no, te no, decía el ministerio porque, bueno, después de todo lo sucedido, tiene su intervención, ¿no? sí, el Ministerio de Salud es el máximo responsable Ujú. acá de las políticas en discapacidad en Argentina. Pero bueno, no tenemos una respuesta que nos vaya a dar solución a este atraso arancelario que tiene el sector del más del 70%, que integra otros puntos, como por ejemplo, un trabajador de un taller protegido hoy percibe 28.000 pesos por un trabajo de 4 horas diarias. Mm. Esto es, bueno, son situaciones que la ley de emergencia en discapacidad viene a reparar y que, bueno, que están sin respuesta del Ministerio de Salud. Alex, y entonces el miércoles a las 6:30 de la tarde convocan a Plaza de Mayo. Exacto, el Foro de Permanente de Discapacidad y Derechos y el Garrahan convocamos a Plaza de Mayo, a familias, personas con discapacidad, va a ser un festival, vamos a hacer a pedir por un 2026 sin emergencias, y bueno, y esta es otra forma de también llamar la atención del Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, de que necesitamos que resuelva, y también tanto la emergencia en discapacidad, como pedimos también al Ministerio de Salud la emergencia pediátrica. Mm. Es Alex Goldman, representante del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Gracias, Alex, por habernos atendido. Muchas gracias, Flor. Un abrazo.